la hermosura de Mil besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero del Día. Nos vamos a estar acompañando durante 2 horas con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algún humor. O estamos convencidos que las grandes batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 3 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Arranca este programa con gran equipo. Les cuento que es el día martes 24 de febrero del 2026. Martes 24 de febrero del 2026 y el pescado sin vender. Hacía rato que no lo decía, porque obviamente estaba de vacaciones, pero ahora me voy a dar el lujo nuevamente de presentar a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. Ella se llama... No importa cómo se llama. Es locutora nacional por el ISER, locutora nacional y popular porque así lo definimos nosotros. Ahora sí, ella se llama Florencia Ibáñez, está aquí con nosotros. Pero muchas gracias por esta alfombra roja imaginaria, Roberto, de cada día, nuevamente acá en casa. La casa de las madres de Eve, donde todo pasa, todo está bien acá. Todo pasa y todo queda acá. Todo pasa y todo queda acá, por suerte. Contenta porque te fui a escuchar a vos y a Cintia y a Amado y a Lucía en el Club Nápoles, sí, en La Boca. Qué hermoso, sí, que estuvo bien. La presentación de Proscripta y su Levada. Sí. Muy lindo, rico el vinito que ofrecían. La gente emocionada. Eso es Ariel de la LEF. Un beso a Ariel, amoroso Ariel también, ¿eh? Sí, que lleva siempre unas copitas, digo, para compartir, sí, y eso. Yo llevé 2 compañeritas que se hicieron compañeritas. Mirá vos, yo estoy llevando gente a esas reuniones. Vos tenés que agarrar desprevenidamente un amigo que no sea del palo y le decís, che, me acompañás un rato a La Boca, mirar, y de pronto lo metés en el Club Nápoles. Fuerte la presentación, ¿eh? Fuerte, fue genial, fue hermosa, cantaron todo, la marcha, estuvo hermoso, la verdad. Todos los temas prohibidos. Todas las viejas canciones. Ahí está, todo lo censurado está ahí adentro. Y creo que se vienen como 15 presentaciones, así que no hay excusas en el país para no ir a participar de estos encuentros, porque son encuentros de abrazo. Muy lindo. Aparte, digamos, todo eso nos saca de ahí con mucha energía, ¿no? Total, sí, hermoso. Y además ayudamos a gente que no entiende. Te ayuda una horita y media de lo que pasa ahí. Por lo menos le va trabajando la fichita en la cabeza. Mirá. Porque es muy distinto ver por tele y sentirlo. Sí, totalmente. Yo recomiendo, este es el momento de llevar desprevenidos. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Bien. Que vean que nadie muerde, que no es cierto muchas cosas. Bueno, vamos a lo nuestro. Qué porque se me hace largo. Sí. Entonces, a las 8:06, 24 de febrero, como vos decís, ¿qué clima hay en este momento en Buenos Aires? Parece que van a seguir algunas lluvias en el AMBA, pero lo más probable es que siga también el sol y el calor. Se espera para hoy una máxima de 31 grados, para mañana miércoles sol, jueves, viernes y sábado ya un poco más nublado, pero por ahora sigue esta elevada humedad del 89%. Y a ver qué pasa con la lluvia del mediodía. Para mí no sé si va a seguir lloviendo, Roberto. Ya está asomando el sol, dice el servicio meteorológico. El sol con 97% humedad, más o menos. Tremendo, ¿eh? Bueno, pero vamos a contarles cuál es el sorteo de esta semana. Recuerden que el viernes vamos a saber quién es el ganador y va a recibir en su domicilio muy pronto, gentileza de la LEF, un libro acorde a estos tiempos. 1984 de George Orwell. Mirá. Atención, así que para participar tienen toda la semana, pero no se duerman. Ya mismo, hoy escriban al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Nutrión Vita sigue este año, claro que sí, en 2026 con su voucher de 50.000 pesos para todo lo rico. El viernes sabremos quién lo gana. 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. En el día del cumpleaños de Eladia Blasquez, de Milanés, también cumplía hoy. En el día en que parece que asumía Perón, leí por ahí una presidencia. 1946, 24 de febrero de 1946. Mirá, ahí está. En el día del cumpleaños de Luciano Galende. Y otras cosas más. Un beso a Lucho. Abrazo grande. Con todo esto empezamos, Roberto. Muchas gracias.
gracias, Florcita. Quiero saludar a la doctora Salvo. ¿Qué dice, doctora Salvo? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo te extrañamos? Hace rato que no la veía. Te cuidamos el boliche lo mejor posible. Lo mejor posible quiere decir que fue bueno, pero bueno, lo mejor posible. Muchas gracias, muchas gracias. No, me han contado, salió todo muy bien. Lo quiero saludar, por supuesto, al señor Marco Cittadini. Gracias, Marquito, por estar acá. ¿Cómo estamos? Gracias a ustedes. La pregunta de los últimos meses, digamos. Sí. ¿Dormiste? Yo sí. La mamá, ¿no? Yo sí, porque es un nene bueno, pero es que también es glotón. Claro. Con lo cual, yo sí. Demandante. La mamá duerme menos. Yo la acompaño por momentos, en otros momentos duermo, pero sí. La heroína de nuestros días, Sí. Paula Marusich. Sí, Le mandamos un muy beso bien. grande. Está muy bien todo. Ya todo va a... Bueno, no es que está mal y va a mejorar, digo, ya todo va a pasar. Ah, sí, bueno. Lo mintamos. Ya todo va a pasar. La vida. Qué lindo. Después crecen y hay otras vicisitudes. Sí. Francisco, en honor sí, a sí. la Habemos, ¿cómo era? Fogat, no, ¿cómo? Papam. Habemos Habemos Papam, Papam. estaba en Italia y ya estaba empezando la Ahora, cosa. con ese... Papa. Ahí está. Con ese nombre va a ser San Lorenzo, ¿no? No, va a ser de Independiente. ¿Qué tiene que ver? Independencia es el diablo. Bueno, No. está bien, pero Dios y el diablo, ¿cómo era? En la En el cabecita. taller. Dios en el taller. Bueno, Sí. 9 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, Silvito, y después primera entrevista de hoy. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, saben ustedes, se viven jornadas muy intensas en relación a reforma laboral o la ley de modernización laboral o esta intención que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei, el gobierno libertario, de sacarle los derechos a los trabajadores y de algún modo desperonizar al movimiento obrero argentino, ¿no? Y poner en crisis al movimiento sindical, que ha sido, como yo siempre lo digo, durante muchos años, el otro gran promotor de las clases medias en la Argentina. Los convenios colectivos de trabajo y la educación pública me parece que son los dos elementos constitutivos de algo que fue muy diferencial en la sociedad argentina y que tuvo que ver con el ascenso social, con la promoción social, digamos, y eso me parece que es fundamental decirlo ahora que muchos lo niegan, o ahora que hay incluso gobernadores peronistas que mandan a sus diputados, a sus diputadas a votar en contra del peronismo. Pero yo quiero saber cómo lo están viviendo algunas familias que por historia, por apellido, por circunstancias vividas, son parte constitutiva de ese movimiento obrero. Ayer hablábamos con Aníbal Rucci, aquí, a ver cómo veía Aníbal Rucci, la familia Rucci, digamos, esto que estaba sucediendo. Y la idea es hoy hablar con otro hijo, un gran sindicalista, ¿sí? Sindicalista que lo voy a mencionar y cada vez que lo hago me pongo de pie, que se llama Sebastián Borro. Sebastián Borro que lideró una de las huelgas más importantes, una de las tomas y huelgas más importantes que ocurrieron en el siglo XX en la Argentina, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, en contra de la privatización del frigorífico exigida por el Fondo Monetario Internacional. Los mismos actores, los mismos organismos, las mismas cosas, pero bueno, allí una clase trabajadora que se plantó y en enero del 59 hizo una extensa pelea a la que se sumaron todos los barrios circundantes, con lo cual fue una especie de cordobazo pero en la capital federal, ¿sí? Uno tiene más frescas quizá algunas imágenes que tienen que ver con la Córdoba del 69, pero en el año 59, aquí en la capital federal, en los barrios de Liniers, Matadero, bueno, todo eso se sublevó para apoyar a esos trabajadores que estaban resistiendo lo que era una entrega al patrimonio nacional. Mencionaba a Sebastián Borro, que fue quien lideró la toma junto a otro grupo de compañeros, y voy a saludar a quien fue el participante quizá más joven, con muy poquitos añitos, de esa experiencia, que es Ricardo Borro, que además es el hijo de Sebastián. Ricardo, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero, junto a toda la mesa de Caballero de Día, te saluda desde la 530. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo andás? Te agradezco mucho la posibilidad de charlar con vos. ¿Me escuchás bien? Sí. Te escucho perfecto. Gracias a vos por atendernos. No, por favor. Decime, bueno. Mira, la idea es esta. Ayer hablábamos con Aníbal Rucci, familias que tienen apellidos vinculados al sindicalismo peronista, de distintas extracciones, facciones, lo que sea, pero no es innegable que son apellidos fuertes dentro de la historia del gremialismo peronista. Borro es otro gran apellido y quería ver cómo lo estás viviendo vos, que te criaste en una familia de paros, huelgas, movilizaciones, lucha y mucho honor, digamos, de esa dirigencia como la de Sebastián, ¿no? Sí, la verdad, paro, huelga, cárceles,
capturas recomendadas, el grupo de coordinación federal, que era un grupo parapolicial oficializado, que era el que hacía los allanamientos. Bueno, uno en ese momento ha vivido a fuego, por eso recuerdo, yo tenía 9 años y 4 meses, y bueno, participé en ese momento porque en mi casa se movilizaba todo con el tema de la resistencia peronista, y ya en el año 56 mi padre ya había estado preso en Río Gallegos por el tema de defender la posible privatización anticipada de la Revolución Fusiladora, que no se llevó a cabo en ese año, y estuvo 6 meses en Río Gallegos. Bueno, ahí comenzó un poco todo el itinerario de lucha, ¿no? Más allá que mi padre había sido delegado de la UOM en su momento, porque había trabajado en una fábrica metalúrgica, pero entró en los años 50 y los años 50 dentro del Frigorífico Nacional Lisandro La Torre. Vos me decías cómo estoy viviendo esta época en relación a aquella, de alguna manera, Roberto. Y el tema de reforma laboral me parece que ataca algunos principios fundamentales del movimiento peronista, ¿no? Sí, lo que veo concretamente, y te soy muy sincero, que tenemos una lucha bastante atomizada en el movimiento obrero por un lado, y por otro lado parece que no se quiere avanzar o no se puede, no soy quien para juzgarlo, concretamente hacia la lucha fervorosa y fuerte que se hacía en aquellas épocas, ¿no? Uh-huh. Porque acá los primeros lugares en una marcha, cuando haces un paro de movilización, los primeros lugares en una marcha los tiene que ocupar el movimiento obrero. Y esto no significa nada en contra de las organizaciones que, fundamentalmente de izquierda, que abarcan el primer lugar, sino simplemente porque si vos haces un paro y una movilización en esa lucha, donde este señor, entre comillas, quiere quitarle todos los derechos al trabajador, bueno, hay que estar con todo al frente, y los dirigentes con los dirigentes a la cabeza. Así sucedió en la huelga de Lisandro La Torre, sucedió en la época de la huelga de los ferroviarios, de los bancarios, que se hicieron en el mismo 1959, y sucedió donde la mayoría de la resistencia peronista, con condiciones totalmente ajenas a este momento, donde algunos todavía sostienen que esto es democracia, ¿no? Por eso digo, no solo hay que dar la batalla dentro del ámbito del Parlamento, sino hay que darle la batalla en las formas también que a veces propone el enemigo, aunque esto voy a poner cuenta lo que te digo, porque no puede ser que sean gaseados, que sean mojados con los famosos, nosotros le decíamos Neptuno en su momento, tanto en su momento los jubilados como los trabajadores, como aquellos que reclaman, que los proyectos entren por la ventana a la madrugada, que haya diputados y senadores que han vilipendiado el tema casualmente de las madres, el tema de los vuelos de la muerte, como el caso del Moine, uh-huh. y que a su vez voten este tipo de cosas, y más aún y esto también corre por mi cuenta, los traidores del movimiento peronista que votan con la imagen de Perón Evita en sus provincias, y después para sacar un rédito que no le va a dar nada ni tampoco debería hacerse, votan en contra. Así que yo creo que la lucha tiene que ser más dura, sí, concretamente, una lucha tiene que ser más dura, tiene que ser con planes de movilización, y a su vez de paro general si es necesario, indeterminado, porque acá se está sacando derechos esenciales del trabajador, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿vos crees que hay en la gente disposición, digamos, a esa lucha, como en otros tiempos? O... ¿Vos me hablas de a nivel del pueblo? Sí. Bueno, yo no me gustaría hablar de una avanzada iluminada, ni nada por el estilo, pero realmente
el enemigo trabaja sobre eso, porque vos fíjate que a través de las elecciones y todo el periodo que va de una elección a otra, está quitando derechos, está envolviéndose en banderas extranjeras que están totalmente manchadas de sangre, y a su vez ser un ladino, un ladino en apoyar políticas a nivel de guerra como la de Trump, y la posibilidad de quitar presidentes de un gobierno como la República Bolivariana. Así que hay distintos elementos como para avanzar, y la gente, cuando se le quita derecho, cuando se le explica, cuando se hace docencia sobre algo, yo creo que va a entender. Lo que sí considero que la dirigencia obrera, fundamentalmente la CGT, está en un stand-by de hace bastante tiempo. Es decir, ahí debería producirse un hecho central, donde la avanzada esta que te digo surja su efecto no solamente dentro del recinto, tanto de diputados como de senadores, ¿no? Claro. La verdad es que yo creo que el impacto que están teniendo estas decisiones de gobierno libertario encuentran también a un sindicalismo, en muchos casos quizá no dividido o no coordinando las actividades. Digo, el viernes va a haber un paro de ATE, creo que el jueves arranca un paro de 36 horas, una movilización de la UOM, digo, gremios grandes, pero la CGT no apoya. Digo, es como eso. ¿Qué explicación le das vos? Bueno, por eso digo, se atomiza el movimiento obrero, porque antes hace una gran movilización, llegamos al lugar, llegamos a la calle, nos expresamos, llevamos nuestras consignas, y resulta que nos volvemos a la casa con una selfie. Esos gremios sí, por eso digo, hay distinta cantidad de gremios que actúan por sí solos en forma combativa, y no hay una coordinación de esta CGT que realmente está rozando la traición, porque si es cómplice de esto que está llevando a cabo este gobierno cipayo, y esto también va por cuenta mía, no hay duda que algún rayo están sacando en forma orgánica, pero donde se debería apoyar a la mayoría de los gremios que realmente constituyen la columna de alguna mente vertebral del peronismo, es decir, aquellos donde el Estado está presente y que ha sufrido la mayor consecuencia de despidos. La CGT no lo hace. Bueno, ahora es un buen síntoma el caso de Furlan en la UOM, que vaya haciendo ese tipo de acciones, pero las acciones descoordinadas, las acciones que no son orgánicas realmente, y que la pelea no es orgánica, realmente se ven superadas por esta unión, por intereses que se producen en las representaciones democráticas, cuando en la práctica es una mentirosa democracia la que se está viviendo, ¿no? Ricardo, por último, sí. Hay te iba a pedir una semblanza de Sebastián, aquel dirigente, ahora que hay tantos dialoguistas, ¿no? Pero dialoguistas sin resultado, porque que fueran dialoguistas con resultado, pero con aquel Sebastián que fue capaz de encabezar esa lucha y negarse al soborno, negarse a la presión, negarse. Hacemos una semblanza de Sebastián Borros, el legendario dirigente sindical peronista. Mi viejo fue el secretario general de la Asociación Gremial del personal del frigorífico y Mercado Nacional de Hacienda. La Asociación Gremial era un apéndice del Sindicato de la Carne. Por ejemplo, también ahí tenés, Roberto, el Sindicato de la Carne en su momento no apoyaba esta huelga, siendo un apéndice, y condució Eleuterio Cardoso. Mi viejo es un tipo derecho, honesto, que se movió todas las cárceles por eso, una persona que fue en su momento, que se quiso, como toda la comisión directiva, sobornar
comparte acciones en la nueva CAP, Corporación Argentina Productora de Carne. Sí, sí. Se le ofreció un cheque en blanco y imagínate cómo salió, pero no solo mi padre en esa, sino había una coordinación que es la que hablamos recién. No existe en este momento, o existe bajo cuerda, y nadie dice nada dentro de la dirigencia gremial. En ese momento ellos deciden concretamente con los 9.000 trabajadores, ellos, los dirigentes de la cabeza, mi padre como secretario general y toda la comisión directiva, tomarle el frigorífico Lisandro de la Torre, que era, luchamos más por el patrimonio nacional que por la Puente de Dragón, pero eso viniera de la mano. Total. Bueno, de ahí en más, tuvieron que entrar con tanques, una lucha totalmente desigual, se trasladó a las calles de Matadero, Liniers, Lugano, La Matanza, que está cerquita ahí, Floresta, y se adhirió todo el pueblo. Lógicamente, como antes me decías, Rudo, me preguntabas, era otra lucha, porque veníamos de la bonanza del peronismo y había en el pueblo un recuerdo de todo eso que había sido reciente, y había una organicidad bastante establecida en esa época entre pueblo, base y militantes en medios y estos dirigentes que en ese momento sufrieron las cárceles, las persecuciones. Te puedo nombrar Río Gallegos, Rawson, Devoto varias veces, la vieja cárcel de Caseros, Rosario, bueno, lugares donde nosotros como familiares visitábamos, y no había psicólogo en esa época. Claro. Y bueno, mi padre era eso, era un tipo que iba al frente, que no se callaba, que lo tildó de mentiroso afrontici delante de un periodismo en su momento como el que estás haciendo vos y otros compañeros, pero que la gran mayoría no hace, donde, por ejemplo, en un momento determinado le suspendieron a Radio Rivadavia por un mes por hacerle un reportaje en un lugar de Buenos Aires a Sebastián Borro, que tenía captura recomendada. Increíble. Y lo pasaron todo, ¿viste? Lo llevó, la producción lo tomó, la radio lo toma, la producción lo toma y lo pasa, lo emite el programa de ese momento. La verdad que ese tipo de lucha era mi viejo, ese tipo de lucha era Jorgito Di Pascual, ese tipo de lucha era Abelino Fernández, Armando Cabo, Amado Olmo, Raimundo Engaro, bueno, Andrés Flamini, ¿qué nombrarte? Eran toda una misma línea, con una misma defensa que, entre comillas, en esta época no le veo parámetro, más allá de, vuelvo a insistirte, de algunos representantes de distintos gremios que lamentablemente, si no conducen ellos la CGT, esto va a continuar, y de acá a diciembre del 2027 falta mucho. Ricardo, te quiero agradecer mucho este tiempito, mandarte un fuerte abrazo. Ha sido para mí un enorme honor poder en la primera mañana de la radio recordar a Sebastián Borro a través tuyo también, el más joven de todos los tomadores de aquel frigorífico. Yo te agradezco mucho y recuerdo mucho la primera charla que tuvimos al otro día del fallecimiento de mi viejo, que fue el 16 de julio del 2005. Mira. Te agradezco mucho porque siempre lo tengo en la memoria, y bueno, esperemos que esta lucha se transforme realmente en algo positivo para el pueblo, y ojo con las elecciones, hay que tener mucho cuidado con las elecciones, por eso te digo, hay que pelear en todos los frentes. Yo siempre digo que las batallas se dan cuando se presentan y no cuando quiere el enemigo, ¿no? Es para reflexionar eso. Me encanta el planteo. Mucho y a todo el equipo tuyo, que realmente lo escucho día a día. Abrazo grande, Ricardo. Gracias, Roberto. Igualmente para vos. Ricardo Borro, hoy un militante barrial, gremial, hijo del gran Sebastián Borro. Y me pareció atinado, ¿no?
quizá, como iniciamos ayer esta saga, digamos, de hablar con familias que son indudablemente de pedigrí peronista y sindical. Sí. ¿No? Que tienen alguna cosa para decir. Que no te sale barato, ¿no? Por lo mismo que él contaba. No, persecución, cárcel, claro. digo, no. Sí. Bueno, esa es un poco la historia del peronismo. Yo siempre digo esto, los que se comieron la historia de que el peronismo es triunfar, triunfar y triunfar, se quedaron con la Ferrari Testarossa, ¿viste? No es así. El peronismo ha atravesado diversas circunstancias, como la que está atravesando ahora también, pero esencialmente el movimiento sindical, ¿cómo está viviendo esto? Porque están tocando cuestiones medulares, ¿no? de lo que es el derecho laboral. De hecho, ayer estaba escuchando, doctora, vos estás más quizá empapada del asunto, pero tomaron los juzgados, ¿no? De trabajo. Hubo movilización en el histórico edificio de Diagonal Norte 760, donde hay varios juzgados laborales, porque bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto también. La reforma laboral incluye la suscripción de un convenio en donde se traspasan las competencias de la histórica justicia del trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que eso implica, ¿no? Hoy de vuelta hay movilizaciones, 11:30. Ahí también. Con acompañamiento de la CGT. ¿Acompañamiento qué quiere decir? ¿Que va con comunicado? Movilizan, ¿Movilizan? Sí, movilizan. Frente al Palacio de Justicia, sí. Yo pregunto, no tiene ninguna connotación extraña. No, movilizan. La convocatoria es, espera que te lo estoy abriendo. Movilizamos junto a los trabajadores judiciales, esta es la cuenta oficial de la CGT en Twitter, frente a un nuevo atropello del gobierno nacional que avanza sobre la justicia por medio de la reforma laboral. Marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. En un ratito igual la doctora Salvo va a desarrollar y profundizar el tema. Una sola pregunta que quiero hacerte. Indubio pro operare, ¿se dice pro operare? Indubio pro operario. Sí, tenemos un principio en la Constitución Nacional que es por el que surge todo el derecho del trabajo, que es el principio protectorio. Es un principio que protege solo al trabajador. La derecha lo llama privilegio. ¿Y por qué protege a una sola de las partes? Porque es un desigual. No se puede tratar a los desiguales como iguales. Si vos tratás al desigual como igual, profundizás esa desigualdad estructural. Toda la sangre que corrió durante el siglo XIX y durante el siglo XX fue para que el Estado reconozca que no somos iguales. Qué bárbaro. O sea que... Por eso estamos retrocediendo, porque se vuelve esa negociación individual y esa igualdad formal que no pondera que un trabajador no es igual que un empleador. Qué difícil discutir estas cosas con gente que cree que los trabajadores hoy viven como reyes. Sí, o que viven mejor que un rey. Sí, Macri, que dijo eso. Qué difícil. Yo creo que... No sé, yo pienso en Vialet Macé. Claro. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado donde ciertos, no digo todos, pero ciertos empresarios se atribuyen prácticamente la encarnación de la heroicidad, ¿no? Son los héroes del capital. Bueno, Roberto, yo creo que también si tenemos en la Cámara de Senadores fuego diputados que se enaltece a coroneles del operativo Independencia, previo a o que se habla de Robustiano Patrón Costas como si fuese un gran héroe, y bueno, volvamos lo viejo nosotros también, ¿no? Porque empezaron con Roca, siguieron con Patrón Posta, vamos a tener que aplaudir a Martínez de Oz el día de mañana. Hay un brigadier, yo en este momento no recuerdo, que cuando se hace la Revolución Libertadora, dice esta revolución se hizo para que el hijo del zapatero siga... Es un vicealmirante, no me acuerdo. Siga siendo zapatero. Y me parece que es un poco el pensamiento de la Argentina gorila, ¿no? Que tenemos. La Argentina antiperonista y esencialmente antidemocrática. Sí, pero un paso más allá, ¿no? Porque ahora sería como para que el hijo del empleado de FATE sea Rappi. Tal cual, muy bien, Marquito, estás iluminado. Y eso que no estás durmiendo. Escuchame una cosa. Pero hay algo de lo que ocurre. Yo, cuando me encuentro con gente, la mayoría de la gente está como media tullida, digamos, con lo que pasa, vamos a decirlo, ¿no? Y no sabe muy bien para dónde agarrar o qué. Pero cuando vos empezás a hablarlo, el tema, no digo que cure, no digo que sane, pero sí de alguna u otra manera empezás a entender. Y una vez que entendés los mecanismos, sabés dónde pararte en esa situación. También sabés que esto va a pasar, no porque pase como pasa el viento, sino generalmente hay procesos que hacen que la historia continúe, con lo cual esto en algún momento va a pasar. El proceso está abierto, cada uno debe saber ahí qué lugar ocupa, qué es lo que hace. Por eso yo quería hoy mencionar a Borro, a la familia Borro, porque esos eran otros tiempos,
donde ser peronista era una cosa, donde ser dirigente sindical era una cosa, donde tener la voluntad inquebrantable de no ser sobornado, digamos, ¿no? Porque hoy, capaz que con otras miradas sobre el asunto, muchos dirían, ¿cómo hizo eso? ¿No? Porque hoy vos tenés diputados que están votando con algún tipo de dádiva. Yo no sé, digamos, si le dan plata, no le dan plata, pero no creo que sea gratis, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero es para las plazas y los cordones cunetas de las provincias diversas. La ley Banelco, muchachos, es un poroto al lado de lo que está pasando ahora. Dijo Marcos Cittadini, lo desarrollan un ratito, vamos a la tanda. Contame. Roberto, se llama Arturo Rial. Arturo Rial, es el vicealmirante Arturo Rial que dijo, esta sepan se hizo... ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Mirá, qué gente, ¿no? Ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su 3ª temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar.
Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Llevo décadas jugando sin encontrar la satisfacción. 8 horas día a día en este sistema sin solución. Cuando el sol está cayendo, camino a casa por la vereda y suena en mi billetera el molesto ruido de unas monedas. Llego a casa derrotado mientras mis hijos están con hambre. La mesa espera en silencio y en el auxilio no encuentro a nadie. Corro al kiosco de mi barrio con vergüenza y desconsuelo. Pido fiado una vez más y lo sumo a lo que debo. La pobreza que se hereda es la más difícil de batallar. Viene escrita en apellidos y es muy difícil de superar. Crecí viendo que el esfuerzo no es suficiente si soy de barrio. Y aprendí desde chiquito a perder el juego antes de empezar. No importa cuánto te esfuerces porque este juego ya está arreglado. Las cartas están marcadas y siempre marcha el del mismo lado. Se vende a la libertad como Logan puro y humanitario. Mientras vos convives preso entre las paredes tu mal salario. Esa es la vida de un pobre pueblo que se ha hecho carne de este sistema. Pasé mi vida juntando pesos y se me fueron pagando penas. No tengo herencia ni vocación, solo soy yo junto a esta canción. Bajar los brazos no es una opción, aunque hoy se parta mi corazón. No dicen que en cada puerta se encuentra siempre la recompensa. Nos inculcan a estudiar, que es nuestra única defensa. Pero hay jóvenes tan pobres que a los 14 están laburando, bancando a sus 3 hermanos, quemando etapas la van remando. Esos pibes son la presa de aquellos ricos que se aprovechan del hambre y la puta urgencia de subsistir con lo que desechan. Intenté salir del molde que desde niño mantengo puesto y llega a la conclusión que no hay destino pa' los honestos. Esa es la vida de un pobre pueblo que se ha hecho carne de este sistema. Pasé mi vida juntando pesos y se me fueron pagando penas. No tengo herencia ni vocación, solo soy yo junto a esta canción. Bajar los brazos no es una opción, aunque hoy se parta mi corazón. Aunque hoy se parta mi corazón. Qué uruguayo Roberto. Se me ha puesto un poco la piel de gallina. ¿Viste lo que es este tema? Tan dulce. Un ganador de un carnaval de murga en Uruguay. Sí. Te cuento este dato que me diste vos en realidad. Nueva Barriada canta Mateo Pérez. Nueva Barriada es la murga, es de Maldonado, de Uruguay. Todos jovencitos, como vos me contaste, 20 años tiene el cantante y fue elegido como figura máxima del concurso de murgas de San Carlos y su murga terminó en 3er lugar, pero él como revelación, ¿no? Mirá qué bien, che. Bueno, dicho esto, nos vamos a las noticias. Ahora tenemos al señor Marcos Cittadini con un montón de data. Mucha data porque han pasado muchas cosas. Vamos a arrancar por algunas declaraciones de funcionarios. No diría sincericidio, porque la verdad que me parece que el gobierno está en modo imbatible, con lo cual dicen verdades sin que por ahora vean que van a tener consecuencias. El primero es el jefe de gabinete, Manuel Adorni, reconociendo algo que nosotros ya sabemos, y es que esto va a servir para echar barato o echar gratis, ¿no? La reforma laboral. Escúchenlo, si no. Sí, va a ser aprobada el viernes, con seguridad. Bueno, en realidad ya está aprobada, ¿no? Falta discutir el artículo, el famoso artículo, sí. El texto en cuestión del artículo 44. Bueno, para nosotros lo dijimos siempre, lo dijimos incluso previo a asumir, ¿no? Una reforma laboral es fundamental en la Argentina cuando tenés 43% de informalidad, cuando tenés salarios que en los últimos 40 o 50 años han sufrido mermas en términos reales, y cuando no tenés
por sobre todas las cosas, generación de empleo desde hace 10, 12 años. Entonces una reforma laboral que permita cambios en la legislación que motiven al empleador o al emprendedor o al empresario a contratar gente y a no tener ese miedo de no contratar, sino adoptar al empleado y después nunca poder desvincularlo si le va mal o si quiere cambiar de rubro o si no le sirve el empleado. Ahí está, echarlo si no le sirve el empleado. Esto está en línea con algo que se acaba de publicar, que es un informe del INDEC, no es un informe de una consultora ni nada, sino del INDEC, uno de los tantos que hace, que le preguntan a los empresarios, sobre todo en este caso vinculado al rubro del supermercadismo, ahora vamos a escuchar a un supermercadista, cómo la ven, y todos la ven muy mal. Todos la ven definitivamente mal. Incluso el 15% de los consultados dice que va a reducir su dotación de personal en los próximos 3 meses. 15%, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Digo, Lácteos Verónica, por donde lo mires, se está dando esta situación. Escuché en una radio, no recuerdo cuál era, pero escuché en una radio un listado que empezó a enumerar, uno de los columnistas, no sé, todos los despidos que se habían producido en el año. Sí. En el 2026. Sí. El segmento duró 7 minutos. Sí, claro. 7 minutos en radio es un montón. Hay un mapa de los despidos que hizo el CEPA, no sé si es ese el que estaban enumerando, que es muy interesante, pues se ve además provincia por provincia. Es desgarrador, digo, por otro lado, ¿no? Porque detrás de cada número de esos, por supuesto, hay una historia de pasarla como el traste en este momento. Pero efectivamente, en la provincia de Buenos Aires nada más hay 5.600 empresas que cerraron estos 2 años. Bueno, son más de 20.000, ¿no? Son más de 20.000 en todo el país, claro. Sí. Esto es importante, cuando se le pregunta a estos empresarios cuáles son sus principales dificultades o por qué se dan las principales dificultades, insisto, esto es una encuesta oficial del INDEC, lo que dice es que la mayor incidencia, con el 53,5% de los encuestados diciendo esto, es la insuficiencia de la demanda interna. Esto es importante, esto es interesante, porque la apertura de importaciones solo explica una parte del asunto. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás qué es lo que está pasando, incluso con las importaciones están cayendo. Están cayendo básicamente porque no hay stock, porque hay mucho stock, hay sobrestock. Nadie compra. Ni siquiera se compra lo importado. Quiero decir, las gomas estas que terminan en las gomas chinas que vienen o de otros países que vienen y que entonces FATE vende menos, no se están vendiendo tampoco. No, nadie está cambiando la goma, digo, básicamente. No hay mercado interno. No hay mercado interno, claro. Efectivamente. Que por supuesto también es producto de la apertura de importaciones y de que muchas fábricas en la Argentina se han cerrado, eso implica que hayan echado laburantes y esos laburantes no consumen. Bueno, todo es una rueda, pero digo, para que se entienda, en este contexto es donde Adorni dice lo que dice. Se va a poder echar barato, se va a poder echar gratis. Yo decía, también Patricia Bullrich, muy empoderada, creyó que tenía margen para decir algo sincero, que en realidad es un poco mentira, pero escuchémosla diciendo, en realidad lo del artículo 44, ese de las licencias, sirvió para tapar el FAL. Escúchenla. Esa ley fue entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue, no sé, 20 llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica haya dicho esto no, y el equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo había que ser muy cuidadoso porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. De alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. El FAL. No hay mal que por bien no venga. ¿Lo decís por el FAL, por ejemplo? Sí, claro, el FAL estaba apuntado. Bueno, ahí está entonces Patricia Bullrich. ¿Por qué digo que es sincera y miente al mismo tiempo? Las dos cosas. Porque por un lado está diciendo esto, que le sirvió para que pasara el Fondo de Asistencia Laboral, que es efectivamente, si vos querés, el núcleo de lo peor que va a pasar, porque tiene que ver con... Ellos, viste que durante el año que viene, durante este año que se inicia de sesiones ordinarias el domingo, con el discurso de Milei, prevén un montón de reformas, no la reforma previsional. ¿Por qué no la reforma previsional? Que esa la piensan para 2027. Bueno, básicamente porque lo primero que tiene que pasar es el de financiamiento del ANSES. Y eso va a pasar con el FAL.
Claro. Entonces, cuando lleguen a la discusión en 2027 de la reforma previsional, ya en el ANSES no va a haber un mango. Con lo cual, casi está, digo, lo mismo que te dicen hoy de la reforma laboral, está hecha de facto. Bueno, lo mismo sucederá con la reforma previsional. Este es un fondo que se financia con los fondos de ANSES para pagar las indemnizaciones, sería. Efectivamente, es eso. O sea, esquemáticamente, el dinero de los jubilados servirá para pagarle a los empresarios lo que ya no tienen que aportar, para echar gente. Para hacerle más barato el despido a los empresarios. En el medio se arma una estrategia financiera parecida a las AFJP, que le va a servir obviamente a Toto Caputo para hacer más negocios, más fuga, más todo eso. Pero quiero decir, esto va a terminar en el desfinanciamiento del ANSES. Y entonces va a ser mucho más fácil explicarle a la sociedad que hay que subir la edad jubilatoria porque no hay un mango, o que la pensión por viudez no tiene que existir más. Cosas que se están barajando. Se están barajando, sí. ¿No? Vamos a escuchar a Andrés Basso, es el presidente de la Asociación de Magistrados, es uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner. No es justamente un tipo que no sea de derecha, es todo lo de derecha que se puede ser, y todo lo corporación que se puede hacer, pero sin embargo en esto hace un planteo, que viniendo de un personaje así de oscuro como lo que está planteando, de esta calaña, me parece que tiene un doble valor, porque quizás se dio cuenta que la división de poderes era interesante, quizás se dio cuenta que el Estado de Derecho en la Argentina también es interesante, o por ahí no, solamente, pero bueno, escúchenlo a Basso. Descifrar los intereses que puede haber en un proyecto de ley. Yo me baso y me manejo en los canales institucionales y con los argumentos constitucionales y normativos del caso. Yo lo que le digo es que no puede ningún poder, ningún gobierno de turno puede suprimir un fuero judicial de uno de los tres poderes del Estado. No nos olvidemos que el Poder Judicial de la Nación es uno de los tres poderes, y sus integrantes tienen ciertas garantías que expresamente la Constitución Nacional prevé para que nosotros podamos realizar la trascendental función que justamente en un sistema republicano el Estado de la República nos suministra. Tenemos muchísimas funciones y roles, pero básicamente es el de controlar a los otros poderes del Estado. Imagínense qué peligroso que es que se pueda, de un plumazo, a través de un proyecto de ley, suprimir un fuero entero. Ahí está, ¿no? Que se pueda de un plumazo, a través de un proyecto de ley, suprimir un fuero entero. Bueno, lo hubieras pensado cuando vos también vulneraste el Estado de Derecho, condenando gente sin ningún tipo de prueba. Digo, como eso es indignación no les molestaba selectiva. La corrupción del sistema de justicia, les molesta la pérdida de privilegios. Efectivamente. Porque la casta existe, no es que no existe. Exacto. Pero el tema no es que no existe. Lo que pasa es que mi ley... Y que cooptan las estructuras estatales, ¿no? Organiza la casta como a él le conviene, ¿no? Estamos pegándole al Poder Judicial en su totalidad. Claro, totalmente. Bueno, esto igual tiene un correlato en la práctica. Es muy probable que a todas las presentaciones judiciales que va a haber, las de la CGT, las de la CTA, las de los gremios por separado, también se haga una presentación de la Asociación de Magistrados. Es muy probable que suceda esto también. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. ¿Por qué? Porque ayer se dio una situación, y es que el SUTNA y la empresa FATE se reunieron, no llegaron a ningún acuerdo. No hay acuerdo, el gobierno nos volvió a convocar para marzo, en el mismo momento, de cualquier modo ya marzo, estamos hablando de probablemente caída la conciliación obligatoria, con lo cual esta gente estará despedida, lo cual tiene lógica, porque si vos cerraste la empresa, ¿qué conciliación obligatoria, hermano? Pago las indemnizaciones y se terminó, y hay 925 personas afuera. Es muy impactante por el número, pero en realidad cada 2-3 días tenemos un FATE de personas despedidas en pymes, ¿no? Pasa que 925 todas juntas, una empresa centenaria. Ahora el gobierno parece habérselas tomado con Madanes Quintanilla, porque ayer viste que autorizó algo que es muy peligroso y muy grave, que es bajar los aranceles al aluminio en planchas finas que vienen de China. Hasta ahora tenía una protección la producción de aluminio. FATE en realidad ha sido muy beneficiada por los estados, es decir, por el Estado, es decir, por todos nosotros. Sí. FATE y Aluar, las dos en cada una de sus ramas, ¿no? Claro. Las dos empresas. En el caso de Aluar, el otro día me contaba, Gerardo Ferreira, le mando un gran abrazo. Él me contaba que en realidad el 70 o el 80% del costo del aluminio es energía eléctrica. Claro. Que se aplica sobre algo que creo que puede ser la bauxita, es
Creo que se aplica sobre la bauxita y se genera el aluminio, la aleación de aluminio. Y el Estado argentino en su momento le dio Futaleufú. Claro. Y ahora le siguen dando empresas eléctricas para que, bueno, obviamente, para que puedan producir. Exportar con unas ventajas impresionantes, porque la gran demanda viene de afuera en relación al aluminio. Empresas automotrices más grandes, imagínate todo lo que se hace con aluminio en el mundo. Y ahora lo que el gobierno decidió es abrir la importación en el tema del aluminio. Efectivamente, bajar los aranceles, sobre todo a estas plantas, lo cual es muy peligroso también en términos estratégicos. Y rompes la empresa, claro. De soberanía, te diría hasta alimenticia, porque no olvidemos que los packs de buena parte de los alimentos que consumimos tienen aluminio en algunos casos. Sí, claro. ¿no? Entonces, hasta ese nivel. Pero Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, dice, en realidad, la eliminación del arancel es un embate contra el capitalismo de amigos. Es una Argentina cada vez más abierta. A ver, ¿cómo? Y es un embate contra el capitalismo de amigos. ¿Cómo? A ver, Luis, yo, gracias a Dios, trabajo, vengo del sector privado, tengo una pyme. Si a mí me cierran la importación o la cierran y le ponen un arancel altísimo en un producto que solo lo fabrico y lo produzco yo en Argentina, ¿gano o pierdo yo como empresario? Ganás. ¿Y la población qué hace? ¿Gana o pierde? Si yo fijo el precio que se me canta y lo hago pagar un 30 o un 40% más. Vos decís que eso pasa en el caso de Aluar. O en el caso de los neumáticos hasta hace un... Si es el único oferente, aumentó su participación en el mercado entre 2019 y 2023 del 60 y pico a un 90 y pico, y al mismo tiempo se redujeron las importaciones, quiere decir que encima el precio internacional, el mercado interno, o sea, los argentinos, lo que consumimos ese producto, lo pagamos un 30, un 40% más de lo que vale a nivel mundial, que está considerado un commodity. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando a la Argentina o, entre comillas, defendiendo la industria nacional, como dicen algunos? Bueno, ahí estaba entonces Martín Menem, con esto que insisto, es reorganizar la casta. Quizás como vaso, el presidente de la Asociación de Magistrados, Madanes Quintanilla tendrá que fijarse, a quién patrocinó para que llegue a la presidencia. Personaje, ¿no? Madanes Quintanilla. Sí, claro, por supuesto. Personaje. Y en este caso en particular, lo que uno puede reprocharle a esta gente que ha tenido realmente excedentes muy importantes, producto de todos estos beneficios que ha obtenido, digamos, porque son los planeros del Estado de hace muchos años, es que esos excedentes a veces no los reinvierten o directamente los mandan al exterior. Claro. Con lo cual es una manera de financiar la economía argentina. Pero para eso, yo te digo la verdad, para mí un perro ladra y muerde. Los empresarios quieren ganar guita. El tema es si vos lo dejás, cuál es la correa que le pones. Si hay un Estado que planifica, dirige, conduce, protege, regula, bueno, probablemente andaría. Es muy importante para un país manejar la aleación de aluminio. Sí, claro. Es muy importante. Completamente estratégico en la defensa. Bueno, hablábamos de la soberanía alimentaria, lo que fuera. Exacto. Es verdad que muchos de esos empresarios pues fragotean para voltear gobiernos que hacen ese control del que vos hablás. Bueno, el caso de Ditela, siempre lo comentamos. Claro. Tipo ganó mucha plata con el peronismo y financiaba el antiperonismo. Total. ¿Cómo se entiende? Total. Bueno. Bueno, Nicolás Brown está entre estos empresarios, el gerente general de la Anónima. Habla de esto que nosotros mencionábamos antes de la insuficiencia en la demanda. Bueno, no, habla de todo un poco, escúchenlo. Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables o tener una buena rentabilidad. Sí. Por eso se ha ido Walmart como se fue, Carrefour se está yendo. O sea que si me preguntas, sos un sobreviviente. Sos un sobreviviente. Aunque mucha gente dice no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil y la rentabilidad no es, cuando lo comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal. Nosotros todavía somos rentables como porcentaje sobre la venta, como retorno de la inversión, etcétera. Bueno. Esto están siempre llorando. Un chanta. ¿Te acordás que creo que era el padre del que decía, ¿cómo hicieron en la IP? Y remarcaba. Claro, ¿qué iba a hacer? Bueno, efectivamente. Pero lo que pasa es que cuando te dice como supermercado que trabaja en la formalidad,
lo que te está planteando y pataleando, y por eso terminan apoyando proyectos como el de Javier Milei, es, en realidad lo que queremos es tener trabajadores cuasi esclavos, con pocos derechos. No identifican nunca que el problema es la falta de demanda, por lo menos estos personajes, que además están muy ideológicamente muy alineados con la derecha de nuestro país desde siempre, no identifican jamás. Y la falta de demanda está en vínculo con la baja salarial. Efectivamente. Y con la pérdida de derechos. Es un pensamiento mágico, que creen que van a tener las obligaciones de un país africano, pero los estándares de vida de un país noreuropeo. No sucede nunca pasó. No pasa. Aparte, los supermercados laboran con el mercado interno. No es que le venden cosas afuera, digamos, ¿no? Puro mercado interno. Hablando de pensamientos mágicos, Osvaldo Jaldo. No tengo. Eso es sí. No, perdón, porque me parece que estamos hablando de Raúl Jalil. No me sale adjetivo. Perdón, Osvaldo Jaldo publicó un tuit también en la misma línea que el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. ¿Por qué Jaldo y Jalil están hablando bastante? También porque han propiciado lo que ya se venía a venir, que es que 3 senadores que responden a ellos y a Gustavo Sáenz, un senador de cada provincia, uno de Salta, uno de Tucumán, uno de la provincia de Catamarca, rompan con el interbloque de Unión por la Patria, ¿no? Qué bien. Básicamente. Es la lógica por votar en diputado lo que votan. Es la lógica por... En realidad, viste que fueron construyendo una especie de Tetris, porque por ejemplo Carolina Moisés, que hace mucho que viene amagando con irse, la jujeña, pero que responde a Gustavo Sáenz, en realidad terminó votando en contra de la reforma laboral, pero porque los números daban para que vote en contra, la verdad es esa. Se ha ido acomodando esto. Con eso dejan con muy baja representación al peronismo, muchos están, si vas y miras en los portales te dicen, se acerca la peor representación desde la vuelta de la democracia. Esto es cierto, a mí me parece lo más peligroso es que dejan, en caso de que ellos, como parece, se alíen con el libertarismo, dejan muy cerca de los 2/3 a la Libertad Avanza. Y eso es peligrosísimo. Eso es hasta ahora peligroso. Era la Cámara que había puesto freno a algunos embates del gobierno, ¿no? Están a un senador de tener los 2/3. Y eso implica una cantidad de problemas para la sociedad argentina que todavía no hemos visto. Si creíamos que esto de la reforma laboral, que lo del régimen penal juvenil era malo, lo que puede venir con 2/3 en el Senado es muy complicado, porque por ejemplo pueden manejar los jueces, ¿no? La asignación de todos los jueces. Vamos a escuchar entonces a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, hablando de la reforma laboral en este caso, lo otro lo contaba porque hay uno de los senadores que responde a él, pero hablando de la reforma laboral y el pensamiento mágico, algo que te saca derechos y que no le da ninguna obligación a contratar de modo formal al empleador, sin embargo va a generar empleo formal, rarísimo. Nosotros, junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadí de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa y bueno, el TINEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía, porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de los que entran, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo, para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país, pero bueno, sabemos que hay un periodo de transición y hay que adaptarse rápidamente. Bueno, está cambiando la matriz económica del país. De vuelta, es el tiempo pareciera como de la sinceridad, porque total, no parece que hubiera consecuencias en el corto plazo. ¿Qué matriz económica es la que está propiciando Jalil? La del extractivismo, ¿no? Que es la que le sirve a él, obviamente. Recordemos, a cambio de su apoyo, Raúl Jalil recibió nada más ni nada menos que la administración de una mina, que está administrando su hermano, además. Lo puso al frente a su hermano, Fernando Jalil. No parece ser el camino de un país productivo, sin embargo, Jalil, votado por el peronismo, lo reivindica, como acabamos de escuchar. Cambiamos de tema para cerrar, pero bueno, también tiene que ver un poco con esto, porque siempre hay un chiquitapia para tapar todos estos problemas que la sociedad tiene. Si vos mirás los canales
de la derecha, cada vez a uno le cuesta más encontrar canales que no sean de la derecha, pero si mirás a La Nación Más, si mirás a TN, si mirás a 24, lo que ves es que todo el tiempo se habla de la AFA y de Tobillino y de Chiquitapia como si fuera un problema nacional, muy por encima de la cobertura de la reforma laboral y cualquier otra cosa. Bueno, ayer tuvieron pasto para esto porque una denuncia de Arca que habla de una cuestión vinculada a lo previsional, a deudas previsionales, y se decidió y se anunció, vamos a escuchar a Fabián Berlanga, el presidente de Vélez, hablando acerca de esto que han decidido, que es básicamente un paro los primeros días de marzo, porque lo que ven es una persecución política, ¿no? Escuchémoslo. Se tocó el tema candente de lo que resolvió la justicia, tanto con el Chiquitapia, con Tobillino o con Cristian. La verdad que lo considero de alguna forma injusto. Quedó demostrado que está todo pago, que la causa por la cual se lo imputa no tiene nada, está al día. Y la verdad que me parece que se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las sociedades anónimas deportivas, los clubes, los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido, que no quieren. ¿Hay algún tipo de medida que se puede manejar por parte del fútbol? No sé, parar por momentos el torneo hasta que esto termine. Y yo creo que si es necesario, y bueno, sí, a las medidas que sean necesarias que haya que tomar. Bueno, este paro del fútbol, así está titulado, serán 3 días, esto tiene que ver, como decía Marquito Santi, como estábamos escuchando el dirigente, con la persecución judicial y mediática, ¿no?, que se le viene haciendo al presidente de la AFA, y bueno, los clubes salieron a bancarlo, esta es la realidad. Ahora, evidentemente hay toda una trama y una subtrama que quizá es menos conocida. Para tratar un poco de todo esto lo tenemos al otro lado de la línea, Alexis Sepchik, es periodista deportivo, usted lo conoce, lo saludamos. Alexis, ¿cómo te va? Buen día, aquí te saludamos de Caballero de Día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, viendo que ha dudado menos la AFA que la CGT para un paro de estas características, ¿paro o lockout? No sé vos cómo lo estás viendo. Yo creo que es más un lockout por ser de quien o por pertenecer a quien pertenece la decisión, ¿no? No es una decisión de los trabajadores, que serían los futbolistas o demás trabajadores del fútbol, de los clubes, sino que es una decisión de los dirigentes. Uh-huh. Así que lo pensaría más desde ese lado. Y escúchame, y esto en línea, digamos, ¿qué es lo que hay de fondo en la cuestión de la lucha política, digamos? Evidentemente hay un proceso mediático inaugurado por Clarín, con una multitud de etapas, investigaciones, Clarín y otros satélites, contra el Chiquitapia, por un lado, por el otro lado el gobierno también, ¿no?, que intenta, me parece, meter cuña en el fútbol. Contame un poco eso. Mira, voy a empezar con algo bastante elocuente, que es lo que dijo no hace mucho tiempo, pero hace poco se conoció por una aparición en diferentes medios, Leandro Petersen, que es el director comercial y de marketing de AFA. Uh-huh. Hoy AFA es la marca número 1 de Argentina. Mirá. ¿Sí? Es número 1 en el mundo. Más que IPF. Más que IPF. Hoy la AFA es la marca número 1 de Argentina. Imagínense ustedes la cantidad de guita que genera un monstruo que además la AFA es la Asociación del Fútbol Argentino de la selección de Messi, campeona del mundo. ¿Sí? Sí. Estos tipos buscan agua abajo de las piedras, los que están persiguiendo ahora la AFA. Quieren plata por todos lados. De fondo está el negocio de las sociedades anónimas deportivas, que como muestra basta un botón. Estudiantes con ese esquema acaba de vender en $100.000 a un jugador que pagó 15 millones, un fulano. Ese fulano, Foster Gillette, lo pagó 15 millones, le puso la camiseta de Estudiante durante un año, al año firmó un papelito y dijo: a vos te quedan $100.000, chau, suerte, nos vimos. Eso es una sociedad anónima. No te deja nada, absolutamente nada. Y estos tipos van atrás del negocio. Basta cruzar el charco y ver lo que hizo Foster Gillette en Rampla Juniors, o basta cruzar la cordillera y ver cómo es el modelo de fútbol chileno, donde todos los clubes, salvo 2, son sociedades anónimas y tienen unos problemas fenomenales. Acá lo que hay de fondo es el deseo de un botín, de volver a controlar el fútbol, porque esta misma gente que está detrás de esto es la misma gente que con Mauricio Macri tomó la AFA por asalto con la IGJ y la complicidad de Gianni Infantino,
y armaron una comisión normalizadora que no normalizó absolutamente nada, salvo algunos negocios para ellos. Porque de toda esa situación, por ejemplo, sale un Tofoni, que después tenía el manejo de todos los amistosos de la selección. Y a la AFA le quedaba un porcentaje muy chiquito y Tofoni y sus amigos se llevaban el gran grueso. Eso ahora se revirtió. Y Tofoni es uno de los principales promotores de las sociedades anónimas deportivas de este gobierno. Hay mucho detrás de esto y en el fondo, además, hay algo que si se quiere es una capa dentro de todas las capas que hay. Y es que acá además se está atacando a alguien que después la justicia tendrá que probar si es inocente, culpable o no. Hablo de Claudio Tapia. Que Claudio Tapia es un trabajador de origen, digo, de un barrio humilde, recolector de residuos, negro. Tapia es negro, es marrón. Dirigente gremial, y que llega después de un recorrido en el fútbol a ser el principal dirigente del fútbol argentino. También se ataca a eso. ¿Por qué? Porque los marrones son corruptos. Mira a Riquelme. Claro. Entonces también se ataca una referencia, se ataca un modelo. Reitero, yo no vengo acá a decirles a ustedes, chicos, miren, Tapia y Tobillino son las 2 personas más maravillosas que dio el planeta. Lo que estoy diciendo es que los que están del otro lado atacando son terribles mafiosos que van por un botín multimillonario. Acá nadie pretende sanear nada. ¿Y qué hay o qué tiene que ver que le haya, de algún modo, los derechos del fútbol del ascenso, los haya la AFA sacado a Clarín y se los hayan dado a otros que realmente no conozco, pero también están en el fondo los derechos del fútbol? Y es otra carta más que tiene Clarín o de la que se libera Clarín para poder pegarle a la AFA. A mí alguien que conoce mucho del tema judiciales me dijo que este es un claro ejemplo. Me dice, ¿vos querés mostrar un ejemplo de lawfare en una escuela? Lleva esto. Porque lo que está ocurriendo es, con la presencia de Clarín, una vez más, impensado, ¿no? Un sector de la justicia, el juez Amarante es el que sobreseyó a Macri de todos los problemas que tenía en diferentes causas, y es el mismo que a las 2 horas de recibir la denuncia decidió la prohibición de salir del país de Chiquitapia y un montón de dirigentes, además de citarlos a indagatoria por un delito inexistente, porque la AFA está al día con lo que se le reclama, y funcionando en tándem con una serie de medios. ¿Cuál es el chiste del lawfare? No me importa si es verdad la denuncia. De hecho, en general no son verdad las denuncias, pero vos lográs una amplificación a través de los medios, instalás una cosa en la opinión pública y después ya es cosa juzgada. Claro. ¿Hace cuánto que fue que sobreseyeron a los del fútbol para todo? 10 años tuvieron en esa. Claro. Clarín hizo dulce con eso. Y acaban detrás de lo mismo. Y ahora encima Clarín tiene este punto que vos marcás, que es que le privaron un negocio. Un negocio que a Clarín, como producto, no le interesaba, lo tenía secuestrado, como en su momento era el fútbol. La Primera Nacional te pasaban 3 partidos por fecha con suerte. Dentro de lo posible eran partidos en el ámbito del Gran Buenos Aires, porque no quieren gastar plata ni para pagarle un colectivo a un periodista. Las transmisiones, que no eran por la transmisión original, sino por el TIC Play, estaban hechas con un Nokia 1100, con un tipo subido a una antena, no se veía nada, un espanto, pero todo a costo bajísimo para TIC, que cuando se tuvo que sentar a renegociar dijo, a mí el negocio me da para esto, yo no te puedo pagar más, porque vos viste que cada vez hay menos suscriptores en el cable. Eso como decir que los clubes viven de la cuota que pagan los socios. Claro. Es una tomada de pelo. A ver si yo me voy a creer que TIC vive de cuánta gente paga el cable. Me estás jodiendo. Claro. Ahora, canal que es mitad de Torneo, mitad de Clarín. Claro. Es un chiste. Alexis, y ahí te pregunto, ¿qué haces, Marcos? ¿Cómo anda, Marquito? Bien, te pregunto por el impacto de la medida que se acaba de anunciar, porque uno dice, es muy fuerte. Uno ve que, qué sé yo, que Verón en todo caso aparece, y vos bien lo contabas, digo, como una especie de confrontación con algunas decisiones de Tapia, más o menos acertadas, lo que fuera, pero en todo caso acá hubo una medida muy concreta, muy fuerte, como es parar el fútbol. No es cualquier cosa lo que acaban de decidir. ¿Qué impacto te parece que puede tener en términos, incluso te preguntaría, políticos, no? Y me parece que es una buena medida como muestra de unidad, que el gobierno la sabe y tiene ahí su gente también. Vos hablás de Verón, digo, el gobierno no ignora cómo se están manejando y lo unidos que están dentro del ámbito del fútbol, algo que logró Chiquitapia. Después de vuelta podemos cuestionar un montón de cosas, ahora el tipo es un constructor de poder
lo logró hacer durante mucho tiempo y hoy los dirigentes responden a Tapia. Habrá que ver cómo funciona esto en términos de lo que pueda hacer alguna otra instancia de la justicia respecto de la decisión y si esto funciona como un contrapeso. Pero sí que me parece que acá el gobierno está jugando con algo que le resulta muy favorable y es la opinión pública. Tapia y Tobillín hoy deben ser de las personas más odiadas del país. Después hay un montón de gente que no tiene idea. De pronto se enoja más con Chiquitapia que con un tipo que cometió un crimen de lesa humanidad, porque estamos rodeados de gente boluda últimamente, perdón el latín. Entonces el gobierno avanza también sobre eso, porque basta meterte un cachito en las redes o asomarte algo y te vas a dar cuenta que está todo el mundo renegando porque ahora estos tipos paran el fútbol y estos mafiosos. Entonces se aprovecha de ese clima también el gobierno, porque nunca nadie en la historia sacó una bandera de un dirigente de fútbol, jamás. Menos de un tipo o de un grupo de dirigentes que después de una serie de arbitrajes, sobre todo sobre finales del año pasado, había quedado muy cuestionado. Después con la decisión esa de darle un título a Rosario Central fue casi el colmo y de ahí se empezó a hacer dulce. Ahora, todo lo que le están revoleando no tiene un solo sustento. ¿A usted no le llama la atención que ahora se dejó de hablar de la casa en Pilar? Sí. ¿Vieron que no se hablaba de la casa en Pilar? ¿Saben de quién era la casa en Pilar antes? ¿De quién? Del hombre que llevó a la AFA a Tobillino, Daniel Angelici. Ah, mira. Ah, ¿y saben cómo se llama el torneo que se juega ahora? No. ¿El torneo Mercado Libre? No. Mercado Libre Betano. ¿Saben de quién es Betano? De Angelici. También, mirá, vos estás en familia. Ah, y entonces se ve que entonces Angelici le dijo, loco, ¿ustedes quieren que yo le deje de romper las pelotas con esto? Conozco un par de personas. A mí me dicen que Angelici tiene influencia en la justicia. Yo creo que la justicia es independiente, pero ustedes por ahí conocen más. Y entonces el tipo ahí movió sus cositas y dijo, nos vamos a calmar con esto. Yo te voy a poner un bannercito en la cancha todos los partidos y el torneo también se va a llamar Betano. Dale, buenísimo. Pongan los canales a ver si se sigue hablando de la casa en Pilar. Mirá vos. Donde los dos tipos que estaban a cargo de esa casa y figuraban en sus nombres tienen negocios con Angelici. Y de repente se terminó de investigar, ¿viste? Como los bolsos de López. ¿De quién eran los bolsos de López? ¿De López? ¿O se lo había dado a alguien? Claro. ¿Y a nadie le interesa de quién era esa plata? Mirá qué loco, che. Y se trata el tema AFA, que reitero lo tendrá que investigar la justicia, pero la justicia, no este mamarracho que es un perseguidor obviamente y es una marioneta que responde al poder concentrado. Pero acá se está tratando como si fuera la Andis. Y la AFA no maneja dinero público. Lo que se le está cuestionando a la AFA de esa supuesta retención y no derivación correcta de los aportes, ¿lo van a hacer con las empresas también? A mí me encantaría. Tengo un montón de compañeros que cuando se asoman ven que no tienen hechos los aportes tradicionales. Y yo no veo que la justicia vaya por las empresas. Y después encima me tengo que fumar un montón de gente diciendo no pagan, se jubilan sin pagar los aportes y después tienen moratoria, porque los cagó el empleador. Claro. Está lleno de eso, de un gobierno que a los evasores los considera héroes. Ah, pero acá no. Qué raro todo, ¿no? Bastante arbitrario todo. Alexis, te quiero agradecer porque bueno, nos has dado todos los tópicos para entender o comprender qué es lo que se está jugando en esto. Me pareció un poco fuerte, pero entiendo a la figura del loafer alrededor de esto, es como un caso pedagógico. De para qué sirven medios, jueces, y hay también alguna gente de inteligencia debe haber, ¿no? Se está Angelici, digo. Alguna cosa debe haber. Sí, debe haber una de servicio terrible, pero no de gasista. No, querido, abrazo grandote. Un abrazo grande para los dos. Periodista deportivo de lujo, lo han visto muchas veces en C5N, Alexis Sepchik, estaba hablando con nosotros. Bueno, paro o lockout, en realidad para ser más correctos, lockout en el fútbol, 3 días, 3 días. Reacción, ¿podemos decir corporativa? Podemos decir corporativa. Sí, claro. Reacción corporativa frente a un caso de evidentemente acoso mediático, judicial y político contra el presidente de la AFA, que como dice mi amigo Alexis es marrón, con todo lo que eso implica hoy para los libertarios, ¿no? Que parece que tienen una guerra declarada contra cierto color. 17 minutos pasaron de las 9, vamos a una tanda, cuando volvemos al editorial. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy miraba el Diario Popular. Lo tengo acá, siempre está todas las mañanas. Y me sorprendió una nota. No había prestado atención, pasan tantas cosas, ¿no? Pero ayer la CGT descartó que vaya a haber otro paro contra el proyecto de reforma laboral, que como ustedes saben, ahora tiene trámite y el viernes podría ser sancionado definitivamente. Y dice, bueno, la CGT descarta otro paro porque se juega a la acción judicial, a una ofensiva en tribunales que permita, como a veces, bueno, se logró la otra vez en Ley Bases, ¿no? Que permita a través de un amparo volver inoperativo a algún segmento de la ley. ¿Se entiende? Digo, hay un montón de capítulos, bueno, aquellos que afectan la Constitución o que violan la Constitución Nacional, se hace un amparo y no se vuelven operativos. Esa es toda la estrategia de la Confederación General del Trabajo para lo que viene. Quizá esta reforma laboral no es la primera en la historia argentina, no es el primer intento, pero esta ha sido de las más graves, porque está trabajada sobre un concepto que es que los desiguales, como decía hace un ratito la doctora Salvo, son iguales ante la ley. Eso es un acto de corrupción, es un acto de corrupción moral, ¿no? Tratar a los desiguales como si fueran iguales y no trabajar para que haya igualdad de oportunidades, va en contra del espíritu de la Constitución argentina, va en contra, incluso le diría yo, de la doctrina social de la Iglesia. Va en contra de la doctrina histórica del peronismo, a pesar de que hay un sector del peronismo que le ha dado votos y hasta las dos manos, diría yo, para votar este engendro. A mí me sorprende porque la CGT
ha tenido mejores momentos. Ha tenido otros peores y ha tenido mejores momentos, ¿no? A lo largo de la historia. Alguien dirá, bueno, pero este es el cuarto paro que hace la CGT contra Milei. Claro, pero los paros aislados evidentemente no le resultaron, si no, no estaríamos discutiendo este cuarto paro o este quinto paro que no se va a hacer. ¿Se entiende? Quiero decir, si hubieran sido eficaces los paros aislados, casi domingueros, con a veces movilizaciones sin transporte, a veces movilizaciones con transporte, bueno, si todo eso hubiera resultado en el pasado, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy, donde el peronismo no solamente perdió la calle, sino que se lo llevó puesto a la ofensiva legislativa de Javier Milei y además pierde elecciones. Yo digo porque acá, viste, según como los agarres, algunos de los dirigentes de la CGT son peronistas un día y después otro día te dicen, no, pero nosotros somos dirigentes de todos los trabajadores, de los que son peronistas, de los que no son peronistas, de lo que, ¿no? Lo habrán escuchado alguna vez. Mentira. O sea, el sindicalismo peronista es hegemónico y dominante en la CGT, después habrá distintas variantes, matices, la diversidad, ustedes saben, es amplia, pero en lo concreto y esencial, digamos que el brazo, el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del peronismo, o por lo menos lo era. Sabemos que hoy la situación es otra, pero no deja de tener un poder político importante. ¿Por qué? Porque el grado de representación que suele tener sobre cierto sector del trabajo conveniado, es una voz a escuchar. Y la verdad es que cuando se hace sentir. Imagínense una situación, vamos a una película de ficción. Frente al proyecto de Javier Gerardo Milei, la Central Obrera reúne a su Comité Central Confederal. En él se decide un plan de acción que va desde asambleas en todos los lugares de trabajo hasta medidas escalonadas, hasta llegar a un paro general con movilización, que es el primero. Ustedes saben, se hacen paros de 24, después de 48, después de 72. Ha sido histórico esto en la Argentina. Desgraciadamente eso no ocurre, por eso decía, vamos a hacer un poco de ficción. Debería ocurrir, y si uno ve la gravedad que tiene esta reforma, y yo diría que sí, pero además, porque esta es una reforma que pide el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional es de alguna manera el autor ideológico de la baja salarial en la Argentina. Baja salarial que convalida esta dirigencia sindical. No sé si todos, quiero decir, porque me han dicho que en el triunviro no todos piensan igual. Ahora, es una tragedia que la Confederación General del Trabajo tenga 3 secretarios generales y no 1. Para lo que está pasando, para lo que está ocurriendo. Porque eso solamente es en la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo, Dios. Acá no. Acá tiene que haber alguien que lleve la voz, como en su momento la llevó el clan Moyano, Hugo Moyano al frente. Pero en realidad acá pareciera que es un trío que se neutraliza. Por eso digo, hago la salvedad de que hay alguno que no piense igual a los otros. Puedo decir que me consta que es así, pero después se impone el número. Y en el número, por ejemplo, la UOM, que es uno de los gremios más industriales, más importantes de la Argentina, gremio industrial, o ESMATA, o el resto de los gremios que están tratando de que haya medidas de fuerza, quedan totalmente en offside, ¿no? Porque no pueden desplegar esas capacidades que suele tener el trabajador industrial, los sindicatos industriales, en materia de movilización, pero también en materia de presión social. Y eso evidentemente se ha descartado, ha sido descartado. La acción que van a hacer ahora es judicial, o sea, van a ir contra la reforma tratando de que algún sector de la justicia, que como ustedes saben no es muy confiable en la Argentina, suspenda algunos capítulos de la ley. En un ratito la doctora Salvo seguramente les va a contar que esto mismo es raro de pensar porque el gobierno está destruyendo la justicia laboral, el foro laboral, con lo cual ¿a quién le van a ir a pedir la pelela a estos dirigentes? Bueno, no lo sé. Pero evidentemente no quieren ponerse al frente de ninguna movilización. Entiendo que puede ser por varias cosas. Cuando vos hablas con algunos dirigentes, ellos te dicen, no, mira, en realidad esta no es la clase obrera de los 60, de los 70, de los 80, esta es otra clase obrera, la gente, los delegados son mileístas,
Las asambleas no convocadas, no viene nadie, es todo por WhatsApp, no hay discusión, la gente que termina de la y quiere ir al trabajo, no tiene tiempo para el sindicato. Yo estoy traduciendo algunas de las quejas habituales que tienen los sindicalistas con los que uno habitualmente habla, ¿no? Estamos en una situación de debilidad, no tenemos el poder y la capacidad de antes. Ahora, ese poder y capacidad de movilización que tenía antes la CGT, se habla de él como si estuviera dentro de una cajita. Entonces vos vas a la cajita y te fijas, che, ¿está o no está? Había mucho, ahora hay poco. En realidad no lo ven como parte de un proceso. La CGT, con el peso que tiene, si se decidiera en un proceso a encabezar una lucha de estas características, sería imparable. Quizás sí, muchas de las cosas que después piden, diputaciones, senadurías, concejalías, porque viste que pide, la CGT pide, capaz le sería más sencillo colocar sus dirigentes. Ustedes fíjense que los dirigentes sindicales que llegan finalmente a diputados, o al Senado, digo, pero quiero decir al parlamentarismo, en general son tipos que encabezaron sindicatos muy combativos. Después discutimos si está bien o está mal, pero la verdad son dirigentes combativos, son dirigentes que han peleado por lo suyo y le han hablado a la sociedad de por qué estaban peleando por lo suyo. No están eligiendo, o no se eligen diputados y senadores timoratos, sindicalistas timoratos, hábiles en la negociación. Para la rosca política están los políticos, no los dirigentes sindicales. No debiera ser así. Pero sin embargo, hay algo que ha abandonado esta dirigencia de la CGT, que es el papel que debe tener la representación del trabajo en la economía nacional. Y yo lo dije, con esto cierro, porque después creo que vamos a abundar en esto, pero cuando fue el acto, no el último, pero la movilización que se hizo a Plaza de Mayo de la CGT, entre los tres discursos no hacías uno. Y esto no es una crítica hecha por Feynman, no es una crítica hecha por TN, no es una crítica hecha por alguien que detesta el sindicalismo o le parece que son mafiosos, como ustedes saben, el Departamento de Estado generalmente trabaja, ¿no?, para identificar al sindicato con la mafia. No, es alguien que realmente los reconoce y los reconoce mucho y entiende el papel que juegan, el importante papel que juegan en la economía, pero también en la defensa de ciertos intereses que si no lo defienden los sindicatos, ¿quién lo va a defender? Bueno, a veces hay dirigentes o dirigentas o presidentes o presidentas que defienden mejor a los trabajadores, los propios sindicalistas. ¿Se acuerdan cuando le hacían paro a Cristina por las ganancias? Imagínense ahora, están todos haciendo acciones judiciales. En aquel momento era metemos paro, pero ahora estamos haciendo acciones judiciales para parar esto, que es una verdadera agresión al trabajador, a la trabajadora, y aparte que muestra un futuro de la escena laboral que me parece bastante patético. Es finalmente el blanqueo de la informalidad en muchos casos y también concretar un viejo sueño, ¿no?, de los sectores patronales en la Argentina, que es que los trabajadores se paguen el propio despido. Es una cosa, digamos, que seguramente de noche muchos de ellos piensan, decir, che, ¿cómo puedo hacer para sacarme el costo indemnizatorio encima? Y se lo hacemos pagar a ellos, dijo alguien. Y llega un gobierno que se los hace. Y ese gobierno, miren lo complejo que es esto, ¿no? Porque también tiene algunos delegados sindicales que trabajan para él. Y bueno, qué decir, algunas dirigencias que se sientan con el gobierno y dialogan. Yo no sé para qué dialogan tanto. Se van a quedar sin saliva. Pero es una saliva improductiva, porque dialogan pero no consiguen nada. O lo que consiguen es muy poco. Pero bueno, les decía, en ese discurso, esos discursos que se escucharon ese día, la verdad es que no estaban mencionados cuáles son los problemas estructurales que tiene la Argentina que hacen que un proyecto de estas características de reforma laboral sea enviado por un gobierno de las características que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei y que sea aprobado, ¿no? O sea, una cosa es denunciar las consecuencias, pero cuando vos denuncias las consecuencias, sí tienen que ser las consecuencias de qué. Y eso no lo explica la CGT. Supongo que por muchas razones, porque no pueden sintetizar a un secretario general, imagínate, tampoco puede ponerse de acuerdo en una idea, salvo en no tener ideas o salvo en no hacer paro. Pero ese es el problema esencial. Las cosas no pasan porque sí, no pasan en el aire. Pasan porque hay, evidentemente, condicionantes que hacen que el salario tenga que ser bajo, condicionantes que hacen que las asambleas pasen a estar prohibidas, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere este gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras? Y eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué quiere esta CGT de los trabajadores y de las trabajadoras? Eso lo sé menos. La verdad,
Yo lo sé menos. No sé qué quiere esta CGT de su representación, de sus trabajadores, de sus trabajadoras. No tengo idea. Todo parece indicar que cuanto menos combativo, mejor. Todo parece indicar que cuanto más metamos la cabeza bajo la arena, mejor. Todo parece indicar que si nos callamos cuando hay que gritar, mejor. Ahora, a las pruebas me remito. No ha sido mejor. Ha sido peor. Así estamos. Pero bueno, también es cierto que si los dirigentes hacen lo que hacen y los trabajadores y las trabajadoras se lo dejan hacer, hay una especie de responsabilidad compartida. Igual todo esto para discutir. 33 minutos pasaron de las 9. Recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías.
¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo acarrea. Contra viento y marea hay montones de manos para hacer la tarea. Y esas pilas de ganas de llegar a mañana contra viento y marea. Lo que importa es la gente del sur y del norte, de allí donde sea, y ganar la partida porque triunfe la vida contra viento y marea. Contra viento y marea propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se ame contra viento y marea. Desterrar la codicia, tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. Contra viento y marea avancemos con todo sin mancharnos con brea. Si hace falta en la piedra plantaremos la hiedra contra viento y marea. Esta fue mi propuesta, tal vez lo que resta y todos desean es estar donde vibre la ansiedad de ser libres contra viento y marea. Eladia Blasquez, un día como hoy, 24 de febrero de 1931, nacía en Gerli, Avellaneda, barrio bien trabajador, quizás se nutrió de todo eso para hacer estas preciosuras como Contra viento y marea, ¿no, Roberto? Hermoso, Eladia. Bueno, vamos a la columna de la doctora Salvo. Salvo, ¿la escuchamos? Bueno, antes de hacer mi columna vamos a escuchar las voces de quienes están efectivamente afectados por lo que va a pasar con la Justicia Nacional del Trabajo si se aprueba este viernes la reforma laboral, porque recordemos, y después de estar en comunicación con Verónica Vidal, ya les anticipo, esa empleada judicial, vamos a ampliar un poquito los puntos más ríspidos de la reforma, los que generan más dudas, lo que la gente se pregunta, así por lo menos podemos evacuar lo que va a suceder. Verónica Vidal, ¿cómo estás acá? Te saluda Natalia Salvo en el programa de Roberto Caballero por la Radio de las Madres.
Buenos días, Natalia, buenos días a todos ahí y a quienes nos oyen. Bueno, Verónica, queríamos saber de primera mano lo que está sucediendo, cómo están atravesando esta situación el Fuero Nacional del Trabajo. Sabemos que ayer estuvieron movilizándose y que hoy lo van a volver a hacer a las 11 de la mañana frente al Palacio de Justicia, por lo que implica esta reforma para el Fuero Nacional del Trabajo y para sus trabajadores. ¿Nos podés contar? Sí, claro. Bueno, con mucha desazón, preocupación, angustia e incertidumbre, porque, bueno, como se señaló un poco al principio del programa, que los estuve escuchando, bueno, primero con la reforma laboral, en un artículo 91 se incluye la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, en esos términos se expresa. Y luego, más tarde, aparece entre gallos y medianoche un acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que habla directamente de cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, a diferencia de otras épocas, otros momentos en que se hablaba de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo, hoy se habla de cierre, e incluso de cierre inmediato de 30 juzgados y una sala de la Justicia Nacional del Trabajo. En ninguna de las cláusulas de las que, si querés, podemos conversar, que me parece que es interesante, que se transfiere competencias de nuestra Justicia Nacional del Trabajo, se habla de qué es lo que va a suceder con nuestros puestos de trabajo. Exacto, ¿Qué Verónica. es lo que va a pasar con las personas? Es bueno para que la audiencia también entienda. Vos hablás de 30 juzgados laborales, aclarar que hay 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara de Apelaciones. Esto que vos decís que es central, se disuelve, finaliza el fuero del trabajo, no es que hay un traspaso. Y más allá de quedar en los trabajadores y trabajadoras del fuero de la Argentina sin poder ocurrir a su justicia especializada, que es un derecho humano fundamental, además los trabajadores del fuero quedan sin sus puestos de trabajo al desamparo total y absoluto. Sí, claro, por eso nuestra incertidumbre y desazón, porque somos, 1.700 personas y familias detrás, con personas que, la mayoría tienen toda su trayectoria laboral aquí dentro de el fuero del trabajo, y como bien señalabas, Natalia, es un fuero especializado. La gente tiene que saber que este fuero fue creado hace más de 80 años, que no está sujeto a los vaivenes políticos, que ha trascendido gobiernos de distinto color político, que es un poder del Estado independiente, y que quienes integramos, los empleados, empleadas que integramos el Poder Judicial, el fuero del trabajo, permanentemente nos estamos capacitando. El ingreso es a través de concursos, y cada escalafón en el que uno pretende, ascender y hacer carrera aquí dentro, exige un curso de capacitación y un examen. Y Verónica, como para preguntarte, porque obviamente sabés que a nivel mediático se habla mucho de la industria del juicio, de una Justicia Nacional del Trabajo que hace quebrar empresas. Yo sé que te saco un poco, obviamente, de la cuestión en particular, pero ¿qué sienten el judicial que está en el fuero del trabajo cuando se habla de privilegios, o cuando el trabajador, yo ni siquiera me refiero a los magistrados y magistradas, o cuando se habla de la industria del juicio? ¿Qué ves vos dentro del fuero del trabajo? ¿Que ves los problemas y los juicios reales? Bueno, lo que vemos, lo que se ve es un incremento permanente y que se avecina aún más por lo que estamos viviendo, por la reforma y por cómo también se está llevando adelante también esta cuestión relativa a la disolución del fuero del trabajo, que los conflictos se incrementan. Cuando se habla de industria del juicio, nosotros en realidad lo que vemos, sí hay muchísimas demandas,
por momentos el fuero está colapsado, por eso es difícil comprender que si en la actualidad somos 10 salas y 80 juzgados, estos conflictos puedan ser canalizados a través de 2 salas y 10 juzgados de la justicia de la ciudad. Pero además hay algo que es fundamental. Vos hablabas justamente de presupuesto, por eso digo, en vez de ampliar el presupuesto en un fuero que es considerado, digamos, un fuero residual, ¿no? El fuero laboral, no es Comodoro Pi, hay que decirle a la audiencia. Bueno, claro, tengan menos presupuestos y menos capacidad de trabajo. Claro, es que justamente, digamos, si se piensa en una modernización, lo que necesitamos es mayor personal, mayor inversión en esta justicia que ya está constituida, que está especializada, que tiene especial versación para la canalización de estos conflictos. Y es muy grave también en términos institucionales que se hable de cierre y de disolución de esta justicia, porque hay que pensar que los conflictos que nosotras, digamos, tratamos y canalizamos a través de la Justicia Nacional del Trabajo son conflictos sociales, son conflictos muy caros para la democracia, y que con el nivel de desigualdad, ¿no? Social que hay a nivel internacional, pero también en nuestro país se habla de un 50% que está sumido en la pobreza. Bueno, esos conflictos existen en la realidad, esos son los conflictos que nosotros y nosotras aquí dentro del Fuero del Trabajo canalizamos, ¿sí? Esos conflictos estructurales existen porque existe esa desigualdad social, y si no existe un fuero preparado para tratar esos conflictos que le dé un canal institucional de resolución, claro, es muy peligroso para la sociedad en su conjunto. Sí, es central lo que estás diciendo, Verónica. Bueno, la verdad que seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad, porque sabemos que la movilización, la lucha y la defensa, no una defensa corporativa de sus puestos de trabajo, sino, como bien decís, de una justicia especializada que resuelva la conflictividad social, va a continuar. Así que los acompañamos, sabemos que van a estar movilizando frente al Palacio de Justicia a las 11 de la mañana y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos, gracias por este espacio y esperamos que nos puedan acompañar todas las personas. La CGT ha adherido, también muchas entidades gremiales y de abogados y abogadas laboralistas preocupados también por sí, el futuro. Así que bueno, los esperamos hoy a las 11, estaremos ahí movilizando. Frente a quién es, bueno, nuestro empleado, tu patrón, claro, la Corte Suprema. Claro, exactamente. Bueno, un abrazo, Verónica. Gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego. Bien. Bueno, lo contaba Roberto de primera mano y voy a continuar un poco con lo que decía Verónica. Primero voy a continuar con el tema del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo. Ustedes saben que en el artículo 89 del proyecto de reforma no solamente que se establece la residualidad de la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a continuar tratando las causas existentes. Todos los conflictos laborales que surjan a partir de ahora van a ir a otro fuero si se aprueba esta reforma laboral. Pero hay algo más que se coló en esa reforma y que Patricia Bullrich estaba muy contenta. Que los jueces laborales van a tener que acatar formalmente las decisiones de la Corte, cosa que con anterioridad pasaba, sucedía, pero que no era una obligación, no es un tribunal de casación la Corte. Ahora están obligados a eso. ¿Por qué? Porque lo que están queriendo es amordazar a los jueces y juezas del trabajo que aún continúan haciendo respetar el principio protectorio. Y quiero ir un poco a la historia, porque si ellos... La derecha, el neoliberalismo en nuestro país o la oligarquía cipaya de siempre restablece sus próceres, nosotros tenemos que hacer lo propio, Roberto. Y Perón, en el 30 de noviembre de 1944, decretó a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión el decreto 32
347 del año 44, que crea la Justicia Nacional del Trabajo, y Perón dice: necesitamos una justicia presente y paternalista, decía en ese momento, que resuelva, paternalista en términos de cobijar a los trabajadores, los conflictos que surgían al amparo de una Argentina sin industria, agroexportador, y por eso empezó poniendo, digamos, métodos de resolución de conflictos alternativos en el campo. Primero acercó el Estado, resolvió los conflictos, luego dictó el Estatuto del Peón, luego surgieron las vacaciones pagas, luego surgió el salario mínimo, la indemnización por despido, y recién ahí puso esos tribunales que pudieran resolver los conflictos no de una manera parcial, de una manera no neutral, que no es lo mismo. No se viola el principio de igualdad ante la ley, no se viola el principio de juez natural. Ahora, ¿qué pasó con esa Justicia Nacional del Trabajo, que era la justicia de negros? Según decía no el Colegio de la Abogacía, que no existía en ese momento. Claro, los marrones serían ahora. No le quisieron tomar la Corte Suprema de Justicia juramento a esos jueces. Se lo tuvo que tomar la propia Cámara de Apelaciones del Trabajo, porque no querían reconocer a estos jueces. Entonces, no solamente es un patrimonio para la sociedad, sino que es un fuero creado especialmente para la protección del trabajador. Y ahora la derecha, que viene por todo, viene por esos mismos derechos, o casualidad. Falta la ley de la silla, la ley de limitación de la jornada, el descanso dominical, y que vuelve al siglo XIX a decir que somos todos iguales. No somos todos iguales. El hijo de Malcolm Halperin no es igual a mi hijo, al tuyo, Roberto, o al hijo de una persona que hoy en día no tiene un sustento en una Argentina en donde una familia tipo necesita más de 2 millones de pesos para vivir, un salario mínimo vital y móvil de 350.000 pesos. Vienen a destrozar el derecho del trabajo, y con eso se llevan la ley de convenios colectivos, la ley de asociaciones sindicales, la ley de contrato de trabajo. ¿Para qué? Para que falten escasos días de cumplirse 50 años de la última dictadura cívico-militar, tengamos una reforma laboral que es peor, Roberto, a la de esos entonces. Tengamos una reforma laboral que es peor a lo que se estableció después del acuerdo marco, Roberto, de 1995, de la CGT y el gobierno, para la productividad. A raíz de ese acuerdo marco surgió, por supuesto me estoy refiriendo a la representación del movimiento obrero no combativa, la colaboracionista, surgió la ley de riesgos de trabajo. Y hoy tenemos a las aseguradoras de riesgos de trabajo que vienen haciendo lobby de un tiempo a esta parte para decir que hay industria del juicio, cuando ellos se la llevan en pala a costa de la salud de los trabajadores argentinos. Y hoy, Roberto, es 24 de febrero. Sí. Y no me quiero olvidar, porque mirá lo que decía Perón el 24 de febrero de 1946, cuando con carbón y tiza, así decían, ganó una elección con más del 50% de los votos a Tamborini y Mosca, creo que fue, en donde estaban los radicales, los progresistas, los socialistas, la Unión Democrática, el antipueblo, digámoslo, el antipueblo. Perón decía: hoy juro ante este solemne pueblo que no he de descansar de día ni de noche para hacerlos felices en las medidas de nuestras fuerzas. Perón en 1949 dictó la Constitución, no Perón, sino instancias del peronismo de 1949, que en su artículo 37 consagraba el derecho al trabajo. Mirá, Roberto, lo que es esta reliquia. Artículo 37, derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a las condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, a la defensa de los intereses profesionales, los derechos de la ancianidad, el derecho de asistencia, de vivienda, de alimentación, de vestido, de cuidado de la salud moral, 1949, derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la tranquilidad y derecho al respeto. Hoy en día, que todos somos cosas, que parece que se olvidaron que estuvimos bien por Cristina Fernández de Kirchner, que Cristina está presa, que a muchos y a muchas les conviene que Cristina esté presa, hay que advertir de una vez por todas que el derecho primero es lo que los jueces dicen que es. Y hoy en día vamos a tener a la Corte Suprema de Justicia resolviendo estas inconstitucionalidades, porque no las va a resolver lo que plantea la CGT, Roberto, no lo va a resolver el fuero del trabajo. Lo va a resolver el otro fuero de la ciudad y después la Corte Suprema de Justicia. El derecho es lo que los jueces dicen que es. Y los derechos son una decisión política, que si no hay políticas públicas y personas que le den las pelotas y los ovarios, como les dio a Cristina, para llevarlos a cabo, no existen y son letra muerta. La doctora Salvo, en Caballero de Día.
Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, y lo decía Roberto, va a resolver una sola cosita. La misma corte que metió presa a Cristina. Dos cosas, porque los oyentes Ahí preguntan si va a ser retroactivo, y otra cosa es que me estaba acordando, mira, el pobre padre Paco solito en tribunales por Cristina en su momento haciendo huelga de hambre. Totalmente. Y ahora los mismos que estaban observando desde los Andrés Vasos de la vida, ¿eh? Ahora porque Andrés Vasos, que es presidente de la Asociación de Magistrados, ahora habla de independencia. ¿Por qué no se acordó cuando estaban juzgando a Cristina? ¿Cómo nos van llevando a todos? ¿Cómo nos van incluyendo a todos en este Titanic? La casa está en todos lados, por eso cuidado, no le peguemos a las instituciones. Yo no digo de pegarle al Poder Judicial en su estructura, ni al sindicalismo en su estructura, porque quieren un mundo sin sindicatos. Pero vamos a aclarar esto que lo pregunta todo el mundo. ¿Se aplica o no se aplica? Yo estoy laburando, Roberto, hace 2-3 años. Claro. ¿Se sancionará? ¿Me aplica? Sí, gente, se aplica a ustedes y no estamos haciendo terrorismo. Porque 2 senadores, o creo que fue Mariano Recalde o alguna diputada, pidieron, por favor, que se aclare en el proyecto de ley que se aplicaba a los trabajadores futuros, como decía Bullrich. No quisieron agregarlo. ¿Saben por qué? Porque no les importa el índice de litigiosidad. Claro. Porque esto va a triplicar el nivel de juicios. No les importa el derecho de los adquirido de la legislación anterior. Ahora te ponen el falte, despiden, anda a discutir. ¿A qué Poder Judicial vas a ir a discutir que te respeten el derecho adquirido de la otra ley anterior? Justicia Nacional ya no vas a poder. Ya está. Hasta 10 años. Entonces, te pagan, además si hace 30 que estás, te pagan hasta 10 y en 12 cuotas. La revolución nunca viene por el derecho, siempre viene del lado de la política. El derecho recibe esa revolución y consagra los derechos. Voto a la doctora, por favor. Nos vamos despidiendo, nosotros tenemos ganador o ganadora. Y para el viernes, recuerden que sigue el libro de George Orwell, Gentileza de la LEF 1984 y Nutrión Vita. Nosotros contentos de estar mañana nuevamente, Roberto, ¿no? Contentos de estar, contentos de irnos. Ahora, escuchamos una cosa. Ya arranca Siempre Soy, el programa del Flaco Tonietti, un gran equipo. Antes les quiero decir que en la operación técnica estuvo Silvio Soler, en la producción Gary Castro, en la coordinación hoy Juan Pablo Fierro, Castro, Ezequiel León y Nicolás Pasos, en el streaming Elén Pavón, en la producción audiovisual Moro Rusagasti, en las redes Manuel Sanseverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro. Nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. Pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad.